Y estos señores lo padecen en grado extremo. Ahora, toda esta organización de gente inconforme, ¿tiene cauces partidistas o institucionales para poder desahogarse? ¿Estamos hablando de partidos, de candidaturas, de elecciones? Mira, es curioso porque yo sí creo que en este sentido el escenario es complejo. Habrá quien se identifique con algún partido político, se identifique con los partidos del Frente Amplio Progresista, pero la gente a la que yo he visto que se organiza de manera natural y espontánea, más que lo está haciendo bien, ¿no? Hay, por ejemplo, un grupo de muchachos de la UNAM, Manuel Otero, Juan José, Karina, que están haciendo un trabajo fantástico de organización, ¿no? Y esta gente son básicamente ciudadanos sin partido y que tienen, digamos, simpatías hacia el movimiento López Obradorista, en el entendido de que el movimiento López Obradorista rebasa con mucho a sus partidos. Es un movimiento que rebasa los intereses de partidos, porque a todos nos ha pasado. Yo creo que mucha gente desconfiamos de los partidos y tenemos muy buenas razones para hacerlo, ¿no? Pero también, fuera de eso, también tenemos que entender que tenemos que estar activos políticamente. ¿No es una lucha desigual? Todo el poder concentrado, lo económico, lo mediático, televisoras, y del otro lado solo una corriente social deseosa que está incluso, creo yo, en camino de ir aprendiendo las razones de sus propias desgracias. Sí, claro. Es decir, las está aprendiendo, están aprendiendo. Las está aprendiendo. O sea, porque la gente suele no asociar los problemas políticos con su realidad hasta que llegan momentos de crisis como este. Mira, claro que es una lucha desigual, pero claro que tenemos que darla. Es decir, aquí lo único que no podemos darnos el lujo es de no entrarle al pleito de no empezar a organizarnos. Eso es lo que nos ha costado caro. Creíamos estar organizados, cuando en realidad quien estaba organizando a los sindicatos eran los empresarios, cuando en realidad quien organizaba a los partidos de oposición en los estados eran los gobernadores, ¿no? Y en realidad la gente estaba muy desorganizada. Este primer tramo del calderonismo, ¿cómo lo has juzgado? Que independientemente de sus condiciones de ilegitimidad, ¿pero ha sido eficaz o no ha cumplido con sus propios propósitos? Mira, yo no sé si ha cumplido con sus propósitos. Yo creo que aquí ha cumplido con algunos de sus propósitos, pero hay que entender primero y tener muy claro que no ha cumplido con ninguna de sus promesas. Tal pareciera que Calderón se hizo el propósito de prometer todas las cosas que jamás cumpliría. Pues prometió ser el presidente del empleo, y el desempleo está en niveles históricos. Prometió conservar la integridad del territorio nacional. Y hoy en día los capos se reparten el territorio, nos enteramos a través de la prensa que los capos se reparten el territorio a su gusto en narcocumbres, ¿no? Calderón prometió acabar con la impunidad, y dime tú qué ha pasado con los Briviesky, con Vicente Fox y con la impunidad de los grandes empresarios. Prometió diálogo social, prometió democracia, y mira cómo ha tratado a la gente. Es decir, prometió un régimen libertario, un régimen con libertades. Llevamos más de 500 presos políticos y cerca de 100 desaparecidos, según el Frente Nacional contra la Represión. Es decir, prometió que México sería dentro de poco la quinta economía mundial, cuando ahorita somos el país de América Latina con el crecimiento más bajo, ¿no? Entonces, sus propuestas, sus promesas de campaña no las ha cumplido. Ahora, yo estoy convencido que muchos de sus propósitos ya están cumplidos. Por ejemplo, la renovación de la ley del ISSSTE ya se cumplió. La perpetuación de la impunidad es algo que ya se cumplió. La perpetuación de la derecha panista es algo que ya se cumplió. Entonces, en ese sentido, yo te diré, pues sí, le está cumpliendo a la gente que lo puso ahí. Y aquí sí regresamos al problema de ilegitimidad, porque quien lo puso ahí no fue. Claro. ¿Cómo ves a López Obrador en estos momentos? Desgastado con todos estos problemas de la izquierda, del informe en San Lázaro, en la expectativa de crecer conforme las demandas sociales se agudicen. ¿Cómo ves a López Obrador? Mira, es curioso porque todo el mundo le apuesta siempre al desgaste de López Obrador. Y pues a mí me sorprende siempre que no se desgasta. El movimiento continúa. Y lo vimos en la última manifestación del Zócalo este domingo de principios de julio, ¿no? En el que cuando vimos que el Zócalo se volvía a rebasar. Esto te habla, mira, básicamente
de que estamos ante un dirigente que ha sabido mantener el movimiento. Y esto es muy impresionante porque no lo habíamos tenido nunca. Y es un dirigente que ha sabido mantener el movimiento, entre otras cosas, porque se preocupa por la gente. Porque se ha preocupado, porque hay un saldo blanco en su movimiento. Mientras a Calderón le vale gorro de repente si su guerra contra el narco provoca cerca de 1,300 ejecuciones. Es decir, Andrés Manuel López Obrador se preocupa por tener un movimiento estable, por tener un movimiento sin heridos, sin muertos, sin violencia, etcétera. Y esto es muy impresionante, esto es muy fuerte. No habíamos visto esto en México. Yo creo además que a pesar de todas las críticas que se le puedan hacer, Andrés Manuel López Obrador sí está haciendo mucho trabajo y sí está organizando a la gente. Y esto lo sientes cuando te vas con círculos de estudio y todo eso, te encuentras con gente que dice, yo vengo acá porque estoy credencializado y quiero ver qué puedo hacer. Y cada vez te encuentras con más gente que te dice, yo quiero entrar a trabajar, yo ya me jubilé, me voy a meter a militar este año. Usted ya se comprometió porque yo ahora sí voy a estar acá, ¿no? Cada vez tenemos más esto. Bueno, para cerrar, Rafael Barajas, el Fisgón, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es entender en qué momento estamos. Y esto implica hacer teoría. Esto implica entender qué es el actual Estado mexicano, en qué se ha convertido. ¿Qué es el gobierno de Felipe Calderón? ¿A quién representa? ¿Cuáles son las tesis, las teorías que mueven, que inspiran este movimiento? ¿Cuáles son las fuerzas económicas que lo impulsan? Y entender también qué hay del otro lado. Yo creo que esto es parte de una oleada grande de impulso de la derecha, de un gran campanazo de la derecha que está creciendo a nivel mundial. Pero también creo que este campanazo, que este movimiento pendular va a tener un límite. Y lo va a empezar teniendo en Estados Unidos. Yo estoy convencido de que el auge de la derecha ultraconservadora en Estados Unidos está a punto de terminar. Ya el descrédito de la guerra de Irak es muy fuerte. Lo que está pasando ahí es muy gordo, es decir, es verdaderamente un genocidio, ¿no? El otro día estaba yo leyendo las cifras, hay quien habla de 400,000 muertos, hay quien habla de 500,000, hay quien habla de 600,000, ¿no? Muertos en Irak, es decir, eso es un genocidio. Eso es un genocidio y eso es insostenible en términos humanitarios. Es decir, ¿qué humanidad somos que permitimos que estas cosas se perpetúen? Esto habla muy mal de nosotros, ¿no? Bueno, pues Rafael, muchas gracias por esta oportunidad de escucharte, de conocer todo este análisis que haces y ya tendremos oportunidad en otra ocasión de continuar con estas pláticas que sean una prolongación de los círculos de estudio. Claro que sí. Gracias.